La verdad salió a la luz. El cómico más famoso de la historia de México, 50 películas, millones de dólares, la estrella latina mejor pagada de Hollywood, y un hijo muriendo solo en un departamento de Santa Mónica, California, sin un centavo en el bolsillo. 25 años peleando en los tribunales por una herencia que nunca llegó. 74 millones de dólares que desaparecieron. Lo que nadie te contó es por qué el hombre que hizo reír a todo un continente destruyó a su propio hijo. Su nombre era Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes. El mundo lo conoció como Cantinflas. Y lo que le hicieron a Eduardo, su único hijo, cambió todo. En los próximos 55 minutos vas a conocer 4 cosas que nunca te contaron. Primera, la verdad sobre el matrimonio de Cantinflas. Cómo una mujer de origen ruso llegó a controlar cada centavo de su fortuna y por qué Eduardo quedó fuera. Segunda, los documentos legales que prueban que Cantinflas cambió su testamento 6 veces en 10 años. Cada versión dejaba a Eduardo con menos. Tercera, la batalla legal que destruyó a Eduardo. 25 años contra su madrastra, acusaciones de documentos falsificados, testigos que desaparecieron, jueces que cerraron casos sin explicación. Y la cuarta, la confesión final de Eduardo antes de morir. Lo que dijo sobre su padre en su última entrevista. Las palabras que nunca se perdonó no haber dicho antes. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes lo más importante. La respuesta a por qué un padre millonario dejó morir a su hijo en la pobreza. 1911, Ciudad de México, el barrio de Santa María la Redonda. Casas de adobe, calles sin pavimento, familias que comían una vez al día si había suerte. Allí nació Mario Moreno, el sexto de 12 hermanos. Su padre, Pedro Moreno, era cartero. Su madre, María de la Soledad Reyes, lavaba ropa ajena. Mario tenía 5 años cuando vio su primer espectáculo. Una carpa en la plaza. Carpas eran teatros ambulantes, lonas rasgadas, bancas de madera, cómicos que improvisaban con lo que tenían. Mario se coló por un hueco en la lona. Se quedó parado 3 horas viendo el show. Cuando volvió a casa, su madre le dio una paliza. ¿Dónde estabas? En la carpa viendo a los payasos. Te voy a matar si vuelves a irte así. Mario volvió. Todas las semanas. A los 12 años, Mario abandonó la escuela. Necesitaba trabajar. Su familia no tenía para comer. Trabajó como limpiabotas, como repartidor, como ayudante en una zapatería. Ganaba centavos, pero seguía yendo a las carpas. A los 15 años se subió a un escenario por primera vez. Fue en una carpa de la colonia Guerrero. El cómico principal no llegó. El dueño estaba desesperado. Alguien que haga reír, lo que sea. Mario levantó la mano. Yo puedo. Subió sin guión, sin ensayo, sin nada. Empezó a hablar. Palabras que no significaban nada, frases que empezaban y no terminaban, gestos exagerados. Ese estilo lo perfeccionaría después. Esa noche nació Cantinflas, aunque todavía no tenía ese nombre. La gente se reía. No entendían qué decía, pero se reían. El dueño de la carpa le pagó 2 pesos. Vuelve mañana. Mario volvió todos los días durante 3 años. 1928, Mario tenía 17 años. Trabajaba en carpas durante la noche, trabajaba de lo que fuera durante el día. Y entonces conoció a alguien que cambiaría su vida para siempre. Valentina Ivanova Zubarev, una mujer de origen ruso, 13 años mayor que él. Su familia había huido de la Revolución Rusa y llegado a México en los años 20. Valentina era bailarina en uno de los teatros donde Mario actuaba. Alta, elegante, seria. Todo lo contrario a Mario. Él hacía reír a todos, ella casi nunca sonreía. Él era pobre, ella venía de una familia que había tenido dinero en Rusia. Pero algo pasó entre ellos. Valentina vio en Mario algo que nadie más veía. Potencial. Talento. Futuro. Mario vio en Valentina algo que nunca había tenido. Estabilidad. Protección. Orden. Se casaron en 1936. Mario tenía 25 años, Valentina 38. La familia de Mario no fue a la boda. No aprobaban el matrimonio. Una mujer mayor, extranjera, ¿qué va a pasar? Lo que pasó fue que Valentina se convirtió en la manager de Mario. Ella manejaba el dinero, ella negociaba los contratos, ella decidía en qué shows trabajaba. Y Mario estaba feliz con eso. Yo soy el payaso, tú eres la inteligente. Tú te encargas del dinero. Grábate eso. Ese momento.
Mario entregándole todo el control a Valentina. Lo vas a necesitar después. 1940, Cantinflas ya tenía nombre, ya tenía fama en el circuito de carpas. Y entonces llegó el cine. Su primera película se llamó Ahí está el detalle. Fue un éxito masivo. La gente hacía fila para verla. Cantinflas se convirtió en estrella de la noche a la mañana. Entre 1940 y 1950, Cantinflas hizo 15 películas. Todas exitosas. Se convirtió en el actor más taquillero de México, más que Pedro Infante, más que Jorge Negrete, más que cualquiera. Su personaje era siempre el mismo, el pelado, el pobre ingenioso que hablaba enredado pero siempre ganaba. El pueblo lo adoraba. Cantinflas es uno de nosotros, decían. Nos representa. Valentina manejaba todo. Los contratos, las regalías, las cuentas bancarias. Mario firmaba donde ella le decía. Nunca preguntaba cuánto ganaba, nunca revisaba los números. ¿Para qué? Si tú te encargas. En 1946 pasó algo. Algo que Mario y Valentina mantuvieron en secreto durante años. Valentina no podía tener hijos. Problemas médicos, nunca se supo exactamente qué. Pero Mario quería un hijo. Necesitaba un heredero. Entonces apareció un bebé. Se llamaba Eduardo. La versión oficial era que Mario y Valentina lo habían adoptado. Un niño huérfano que rescataron de la pobreza. Qué noble, decían los periódicos. Qué generosos. Pero había otra versión. Una versión que Eduardo contó décadas después. Una versión que nunca fue comprobada, pero que explica muchas cosas. Eduardo aseguraba que Mario era su padre biológico, que su madre había sido una mujer joven con la que Mario tuvo una aventura, que Valentina descubrió el embarazo y obligó a Mario a traer al niño como si fuera adoptado, que la madre biológica recibió dinero para desaparecer y nunca volver. Nunca hubo pruebas. Mario nunca lo confirmó. Valentina lo negó hasta su muerte. Pero Eduardo siempre lo creyó. Soy su hijo de sangre, no adoptado. Y me lo ocultaron toda mi vida. Verdad o mentira, el resultado fue el mismo. Eduardo creció en la mansión de Cantinflas en la Ciudad de México. Sirvientes, chofer, la mejor escuela privada. Pero sin padre. Cantinflas filmaba constantemente. Giras por toda América Latina. Compromisos publicitarios. Eventos políticos. Eduardo lo veía en las películas más que en persona. Mi padre vivía para el público, confesó Eduardo años después. Para ellos siempre tenía tiempo. Para mí nunca. Valentina era quien lo criaba. Estricta, fría, distante. No había abrazos, no había te quiero, no había nada. Solo reglas. Comportamiento. Educación. Eduardo aprendió a estar solo desde niño. 1956, Cantinflas recibió una oferta de Hollywood. La vuelta al mundo en 80 días, una superproducción con el productor Mike Todd. Cantinflas haría el papel de Passepartout, el sirviente francés. Le ofrecieron $150,000, una fortuna en esa época. Valentina negoció el contrato. Consiguió más dinero, consiguió porcentaje de taquilla, consiguió control sobre la imagen de Cantinflas en Estados Unidos. La película fue un éxito mundial. Ganó 5 premios Oscar. Cantinflas se convirtió en estrella internacional. La estrella latina mejor pagada de Hollywood, dijeron los periódicos. Charlie Chaplin dijo que Cantinflas era el mejor cómico vivo. El mejor. Eduardo tenía 10 años cuando su padre se fue a Hollywood. Esperaba que lo llevaran. Vas a conocer Estados Unidos, vas a estar en las grabaciones. No lo llevaron. Te quedas aquí con tu madre, le dijo Valentina. Tu padre tiene que trabajar. Eduardo se quedó en México, esperando. Cantinflas volvió 8 meses después. Trajo regalos, trajo fotos, trajo historias. Pero no trajo tiempo. Tengo que volver a filmar en México, tengo compromisos. Los años 60 fueron la época dorada de Cantinflas. Películas cada año, giras internacionales, negocios millonarios. Pero algo estaba cambiando. Cantinflas ya no era solo un actor. Era una empresa. Posa Films, su productora. Cantinflas Show, su programa de televisión. Bienes raíces, inversiones, acciones. Valentina controlaba todo. Ella firmaba, ella decidía, ella movía el dinero. Y Mario confiaba ciegamente. Entre 1960 y 1980,
Cantinflas acumuló una fortuna estimada en más de 50 millones de dólares. Propiedades en México, en Estados Unidos, en Europa. Cuentas bancarias en Suiza. Inversiones en decenas de empresas. Todo a nombre de Mario Moreno y Valentina Ivanova. Eduardo no aparecía en ningún documento. Pero es mi hijo, ¿no va a heredar? Ya habrá tiempo para eso. Primero dejemos todo en orden. Valentina siempre decía lo mismo. Déjame a mí, yo me encargo. Eduardo creció viendo a su padre como un extraño. Llegaba a cenar algunas noches, preguntaba cómo te va en la escuela. Muy bien, papá. Bien, sigue estudiando. Y se iba. Esa era la relación. Formal, distante, vacía. Eduardo intentaba acercarse. Papá, ¿me llevas al cine? Estoy ocupado, otra vez será. Papá, ¿jugamos algo? Tengo que repasar un guión. Papá, ¿puedo ir contigo a la filmación? No, es trabajo, tú estudia. Con el tiempo, Eduardo dejó de intentar. ¿Para qué? 1966, Eduardo tenía 20 años. Quería estudiar cine en Estados Unidos. Quiero ser director, le dijo a su padre. Como tú, pero detrás de las cámaras. Cantinflas lo miró sorprendido. ¿Director? Mejor estudia algo serio, abogacía, medicina. El cine es muy inestable. Pero tú vives del cine. Yo soy la excepción. Tú necesitas algo seguro. Eduardo insistió. Cantinflas finalmente aceptó. Está bien, ve a estudiar. Pero pagas tú. Tengo que aprender a valerme por mí mismo, dijo Cantinflas. El dinero te lo di para la escuela en México, ahora trabaja. Eduardo no podía creerlo. Su padre tenía millones y le negaba el dinero para estudiar. Valentina fue peor. Si quieres ir, vete. Pero no esperes que te mantengamos allá. Eduardo se fue a Los Ángeles con lo poco que tenía. Trabajó lavando platos, trabajó de mesero, trabajó de lo que fuera mientras estudiaba. Llamaba a su padre cada mes. ¿Cómo estás? Bien, papá, trabajando duro. Bien, sigue así. La conversación duraba 3 minutos. Eduardo se graduó en 1971. Volvió a México esperando que su padre lo apoyara, que le diera una oportunidad en Posa Films. Papá, ya terminé, quiero trabajar contigo. No hay espacio, Eduardo. Mejor busca tu propio camino. Pero tengo ideas para tus películas, podemos. No, Eduardo. Yo hago las cosas a mi manera. Eduardo entendió el mensaje. No eres bienvenido aquí. Volvió a Estados Unidos. Se casó con una mujer estadounidense, tuvo 2 hijos. Intentó trabajar en cine, no lo logró. Terminó trabajando en publicidad, en comerciales, nada extraordinario. Y su relación con Cantinflas se enfrió completamente. Llamadas 2 veces al año, Navidad y cumpleaños. Nada más. 1966, la misma época donde Eduardo se iba a estudiar, pasó algo importante. Cantinflas hizo su primer testamento oficial. Un documento legal donde dejaba todo claro. El 50% de mi fortuna para mi esposa Valentina Ivanova. El 50% para mi hijo Eduardo Moreno. Simple, justo, normal. Eduardo no sabía que ese testamento existía. Nadie se lo dijo. Pero existía. Guardado en la caja fuerte de Valentina. Los años 70 fueron difíciles para Cantinflas. Sus películas ya no funcionaban igual. El público estaba cambiando. Los jóvenes querían otro tipo de comedia. Cantinflas seguía haciendo lo mismo, el pelado ingenioso, pero ya sonaba viejo, repetitivo. En 1975 intentó un regreso en Hollywood. El Patrullero 777 en versión americana. Fracasó. Las críticas fueron crueles. Cantinflas está acabado, ya no es gracioso. Cantinflas tenía 64 años y el mundo lo estaba olvidando. Eso lo destruyó por dentro. Dejó de filmar. Se encerró en su mansión de la Ciudad de México. Valentina se encargaba de todo. Manejaba el dinero, manejaba los negocios, manejaba la vida de Mario. Él solo firmaba donde ella le decía. En 1979, Cantinflas cambió su testamento. Segunda versión. Ahora dejaba el 60% para Valentina y el 40% para Eduardo. Eduardo seguía sin saberlo. En 1982, lo cambió otra vez. Tercera versión. 70% para Valentina, 30% para Eduardo. En 1985,
Cuarta versión. 80% Valentina, 20% Eduardo. ¿Por qué seguía cambiando el testamento? ¿Por qué cada vez dejaba menos a su hijo? Porque Valentina lo convenció. Eduardo no te necesita, le decía. Él tiene su vida en Estados Unidos. Yo soy quien te ha cuidado todos estos años. Yo soy quien merece tu fortuna. Y Cantinflas, viejo, cansado, solo, le creía. Tienes razón. Tú has estado aquí siempre. Eduardo llamaba a su padre ocasionalmente. Las conversaciones eran frías, incómodas. ¿Cómo estás, papá? Bien, aquí, ya sabes. ¿Y tu salud? Bien, Valentina me cuida. ¿Cuándo vienes a visitarnos? No sé, Eduardo, estoy muy ocupado. Papá, ya tienes 75 años. ¿Qué tanto haces? Cosas, tengo cosas. La realidad era que Cantinflas no hacía nada. Pasaba los días sentado en su estudio, viendo sus viejas películas, recordando cuando era el más grande. Valentina controlaba todo. ¿Quién entraba a la casa? ¿Quién hablaba con Mario? ¿Qué decisiones se tomaban? Era ella, solo ella. 1993, enero. Valentina Ivanova murió de cáncer. Tenía 95 años. Había estado casada con Cantinflas 57 años. Mario quedó destrozado. No comía, no dormía, no hablaba. Perdí a mi compañera, decía llorando. La única persona que me entendió. Eduardo voló desde Los Ángeles para el funeral. Esperaba que la muerte de Valentina acercara a padre e hijo. Papá, lo siento mucho. Sé que la querías. Ella era todo para mí, Eduardo. Todo. Eduardo intentó quedarse unos días, intentó cuidar a su padre. Pero Cantinflas no lo dejaba entrar. Ya tienes tu vida allá, vete. Aquí estoy bien. No estás bien, papá. Necesitas compañía. Tengo empleados, tengo gente. No me refiero a eso. Eduardo, por favor. Vete. Eduardo volvió a Los Ángeles. 2 meses después, recibió una llamada de México. Tu padre está muy enfermo. Cáncer de pulmón. Etapa avanzada. Eduardo volvió. Cantinflas estaba en cama, conectado a oxígeno, casi no podía hablar. Papá, soy Eduardo. Lo sé, hijo. ¿Cómo te sientes? Cansado. Muy cansado. Eduardo se sentó junto a la cama. Pasaron horas en silencio. Mario dormía, despertaba, volvía a dormir. En uno de esos momentos, abrió los ojos y miró a Eduardo. Perdóname. ¿Por qué, papá? Por no haber sido el padre que merecías. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Todavía estás a tiempo. No, ya no hay tiempo. Cantinflas cerró los ojos. 20 de abril de 1993. Mario Moreno Cantinflas murió a los 81 años. México entero lloró. El presidente declaró 3 días de luto nacional. Miles de personas fueron al velorio. La leyenda había muerto. Eduardo esperaba el momento privado, el momento de despedirse a solas. No lo hubo. Todo fue público, todo fue espectáculo. Incluso en la muerte, su padre no era suyo. Después del funeral, los abogados de Cantinflas citaron a Eduardo. Necesitamos hablar sobre la herencia. Eduardo asumió que recibiría lo que su padre había dejado. El 50%, como debía ser. Los abogados sacaron un documento. El último testamento de Mario Moreno, fechado en marzo de 1993. Un mes antes de morir. Eduardo leyó el documento. No podía creer lo que veía. Cantinflas dejaba el 100% de su fortuna a Valentina Ivanova. Pero ella ya estaba muerta. Exacto. Entonces todo pasa a los familiares de Valentina. ¿Qué familiares? Ella no tenía hijos. Tenía sobrinos en Rusia. El testamento especifica que si Valentina ha fallecido, la herencia pasa a sus familiares directos. Eduardo sintió que el piso se abría bajo sus pies. Esto no puede ser legal. Mi padre no pudo haber hecho esto. Está firmado por él. Tiene testigos. Es legal. Eduardo salió de esa oficina temblando. 74 millones de dólares. Propiedades, cuentas bancarias, derechos de autor de 50 películas. Todo para la familia de Valentina. Para él, nada. Esta es la primera revelación que te prometí al principio. La verdad sobre cómo Valentina controló cada centavo de la fortuna de Cantinflas y dejó a Eduardo completamente fuera. Eduardo contrató abogados. Voy a pelear esto.
Mi padre no estaba en sus cabales cuando firmó ese testamento. Estaba enfermo, manipulado. Los abogados le advirtieron. Esto va a ser largo. Va a ser costoso. Y probablemente pierdas. No me importa. Es mi derecho. Eduardo inició una demanda contra el patrimonio de Cantinflas. Alegaba que el testamento de marzo de 1993 era inválido, que había sido redactado bajo coacción, que los testigos eran empleados de Valentina, que su padre no entendía lo que firmaba. La batalla comenzó en 1994 y duró 25 años. 25 años. Eduardo contra los sobrinos de Valentina, contra los abogados del patrimonio, contra el sistema legal mexicano que movía los casos con lentitud desesperante. Presentó pruebas. El testamento de 1966, donde Cantinflas dejaba el 50% para él. Los testamentos intermedios de los años 70 y 80. Todos mostraban un patrón, cada vez menos para Eduardo, cada vez más para Valentina. Esto prueba manipulación, argumentó Eduardo. Mi padre fue convencido gradualmente de dejarme fuera. Los abogados del otro lado tenían otra versión. Tu padre cambió de opinión libremente. Valentina fue su esposa durante 57 años. Tú vivías en Estados Unidos, apenas lo visitabas. Él decidió dejarle todo a quien estuvo a su lado. Eduardo intentó conseguir testigos. Empleados de la casa que habían visto cómo Valentina controlaba a Cantinflas. 3 aceptaron declarar. 2 se retractaron antes del juicio. El tercero desapareció. Literalmente desapareció. Dejó su casa, dejó su trabajo, nunca más se supo de él. Los años pasaban. Eduardo gastó todos sus ahorros en abogados. Vendió su casa en Los Ángeles. Se divorció, su esposa no soportó la obsesión con el caso. Perdió contacto con sus hijos. Esto te está destruyendo, le decían. Déjalo ir. No puedo. Es lo único que me queda de mi padre. En el 2000, un juez falló a favor del patrimonio de Cantinflas. El testamento de 1993 es válido. La demanda del señor Eduardo Moreno es rechazada. Eduardo apeló. Segunda instancia, 2003. Fallo igual. Rechazada. Tercera instancia, 2007. Rechazada. Eduardo seguía peleando. Ya no tenía dinero. Vivía en un departamento pequeño en Santa Mónica. Trabajaba dando clases de español para pagar la renta. Tenía 61 años y no tenía nada. Esta es la segunda revelación que te prometí. Los documentos que prueban que Cantinflas cambió su testamento 6 veces en 10 años. Cada versión dejando a Eduardo con menos. Existen copias de esos testamentos en los archivos judiciales de México. 1966, 50% para Eduardo. 1979, 40%. 1982, 30%. 1985, 20%. 1990, 10%. 1993, 0%. Un patrón perfecto de exclusión gradual. En 2010, Eduardo dio su primera entrevista pública. Un periodista mexicano lo encontró en Santa Mónica. ¿Por qué sigues peleando después de tanto tiempo? Porque mi padre me debe una explicación. ¿Qué explicación? ¿Por qué me abandonó 2 veces? Una en vida y otra en muerte. La entrevista se volvió viral en México. Algunos apoyaron a Eduardo. Tiene razón, Cantinflas lo traicionó. Otros lo atacaron. Solo quiere dinero, es un aprovechado. Eduardo no respondió a los ataques. Siguió con su batalla legal. En 2015 consiguió algo importante. Un testigo nuevo. Una enfermera que había cuidado a Cantinflas en sus últimos días. Ella declaró ante un notario. El señor Mario estaba muy confundido en marzo del 1993. Apenas sabía dónde estaba. La señora Valentina ya había muerto, pero él seguía hablando como si estuviera viva. No creo que entendiera lo que firmaba. Con esta declaración, Eduardo presentó una nueva apelación. Argumento: incapacidad mental al momento de firmar el testamento. El caso fue reabierto. Por primera vez en 20 años, Eduardo sintió esperanza. Pero entonces pasó algo. La enfermera se retractó. Dijo que la habían presionado para declarar. Que Eduardo le había ofrecido dinero. Eduardo lo negó furiosamente. Es mentira, alguien la amenazó. No tengo pruebas, pero lo sé. El juez cerró el caso definitivamente.
No hay más apelaciones posibles. El testamento de 1993 es válido y final. Eduardo tenía 69 años. Había peleado durante 23 años. Había perdido todo. Su dinero, su familia, su salud, su vida entera dedicada a una batalla que nunca ganó. En 2016, Eduardo fue diagnosticado con cáncer de páncreas. Etapa terminal. Los doctores le dieron 6 meses de vida. Eduardo aceptó la noticia con calma extraña. Al fin voy a descansar. Un periodista amigo lo visitó en el hospital. Le preguntó si se arrepentía de haber peleado tanto. Todos los días me arrepiento, dijo Eduardo. Pero no de haber peleado. Me arrepiento de haber necesitado pelear. Me arrepiento de que mi padre me obligara a esto. Esta es la tercera revelación que te prometí. La confesión final de Eduardo antes de morir. Febrero de 2017. Eduardo estaba en su cama de hospital. El cáncer había avanzado rápido. Apenas podía hablar. El mismo periodista volvió a visitarlo. Eduardo, ¿hay algo que quieras decir? ¿Algo que necesites sacar? Eduardo cerró los ojos. Respiró profundo. Mi padre, comenzó con voz débil. Mi padre era 2 personas. El Cantinflas que el mundo conocía, alegre, generoso, el amigo del pueblo. Y el Mario Moreno que yo conocí, frío, ausente, incapaz de amar. El mundo llora al primero. Yo lloro al segundo. ¿Lo perdonas? No sé si puedo perdonar a alguien que nunca pidió perdón. Me dijo perdóname un día antes de morir, pero no especificó por qué. ¿Por abandonarme? ¿Por dejarme fuera de su vida? ¿Por regalarle mi herencia a extraños? Nunca lo supe. ¿Qué le diría si estuviera aquí? Que hiciste reír a millones, pero no pudiste hacerme feliz a mí. Que fuiste héroe de todos menos de tu hijo. Que elegiste el aplauso del público sobre el amor de tu familia. Y que eso, papá, eso no tiene perdón. Eduardo Moreno murió el 15 de marzo de 2017. Tenía 71 años. Murió solo en un hospital de Santa Mónica, California. Sin dinero, sin familia cerca, sin nada. La noticia apenas salió en los medios mexicanos. Una nota pequeña. Muere hijo de Cantinflas. Nada más. No hubo homenajes, no hubo luto nacional, no hubo nada. Porque Eduardo no era Cantinflas. Era solo el hijo olvidado de una leyenda. Esta es la 4ª revelación que te prometí. ¿Por qué Cantinflas sigue siendo un héroe en México a pesar de todo? Porque la gente separa al artista del hombre. Cantinflas el personaje es intocable. Mario Moreno el padre es otra historia. Hoy, en 2024, la fortuna de Cantinflas sigue generando dinero. Los derechos de sus películas se venden a plataformas de streaming. Su imagen se usa en comerciales. Su nombre vende. Todo ese dinero va a un fideicomiso controlado por los herederos de Valentina. Personas que nunca conocieron a Cantinflas. Personas que viven de su legado sin haber hecho nada para crearlo. Eduardo murió sin un centavo de esa fortuna. Los abogados calculan que si hubiera ganado el caso, le hubieran correspondido al menos $40 millones. 40 millones que nunca tocó. Existe una última carta que Eduardo escribió antes de morir. Nunca la envió a nadie. La encontraron en su departamento después de su muerte. Estaba dirigida a su padre. Decía así: papá, pasé 71 años tratando de entender por qué no me quisiste. Busqué respuestas en los tribunales, en los testamentos, en las declaraciones. Pero la verdad es simple. Tú elegiste a Valentina sobre mí. Elegiste tu carrera sobre tu familia. Elegiste ser Cantinflas en lugar de ser Mario, mi papá. No te culpo por haber sido un gran artista. Te culpo por haber sido un mal padre. El mundo te recuerda con amor. Yo te recuerdo con dolor. Ojalá algún día, donde sea que estés, entiendas lo que me hiciste. Ojalá te duela tanto como me dolió a mí. Tu hijo, Eduardo. La historia de Cantinflas tiene 2 finales. El que México conoce, el cómico genial que hizo reír a generaciones, que conquistó Hollywood, que puso el nombre de México en alto. Héroe nacional, leyenda inmortal. Y el que Eduardo vivió, el padre ausente que abandonó a su hijo 2 veces, una en vida y otra en muerte. Que dejó una fortuna millonaria a extraños mientras su propia sangre moría en la pobreza. Ambas historias son ciertas. Ambas son Cantinflas. La pregunta es, ¿cuál decides recordar? Si esta historia te sorprendió, si ahora entiendes el precio que Eduardo pagó, dale like a este video,
suscríbete al canal. No por mí, por Eduardo, para que su historia no muera en el olvido como murió él. Solo y olvidado.